Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Francisco Bocanegra Gaitán. Este es el video educativo para la materia El Español en América, Variación y Variedad del maestro Pedro Iván Pimentén González. El tema es las lenguas criollas de base hispana y es para la Universidad IEXPRO, Formación de Excelencia. Vamos a ver un poquito de este tema. Las lenguas criollas de base hispana es un tema que aparece en la antología, si no me equivoco es el tema 5, el último en el curso. Y las lenguas criollas de base hispana es literalmente es un texto que te habla sobre cómo las lenguas criollas se combinaron con el español y pudo surgir un nuevo idioma, ¿no? O bueno, se pudo mejorar uno ya existente y debido a la combinación del español, surgió, pues por así decirlo, no uno nuevo, sino se mejoró uno para un mayor entendimiento. El texto comienza así: una faceta importante de la dialectología hispánica es el estudio de las lenguas criollas de base española, existentes o recién desaparecidas. Los criollos hispánicos no son, stricto sensu, dialectos del español, sino lenguas independientes, productos del mestizaje lingüístico y un proceso de transmisión interrumpida y reestructurada que rompe con los tradicionales modelos genealógicos de las lenguas indoeuropeas. Prácticamente es lo que les acabo de explicar, la combinación del español con una lengua indígena, una lengua criolla, y gracias a esto surgió un nuevo idioma, o el idioma actual ¿cómo se llama? Se modificó y tiempo después se pudo convertir en la lengua madre del país, ¿no? También aparece este texto. Una lengua criolla surge típicamente cuando un pidgin llega a ser lengua nativa, por ejemplo cuando es adquirido por niños cuyos padres no tienen una lengua en común que no sea un pidgin reducido. Esto quiere decir, bueno, el pidgin, ojo, en la antología, cuando ustedes van leyendo, se dan cuenta que aquí en México quien documentó el pidgin, quien en sus textos escribió sobre esto, fue Sor Juana Inés de la Cruz, precisamente hablando de que los indígenas tuvieron que apoderarse del español, o bueno, no apoderarse, sino adaptar el español para poder comunicarse debido a la colonización que estaban surgiendo en aquel entonces. El pidgin es eso, cuando ya yo tengo una lengua indígena, llega alguien, me enseña otro idioma debido a la conquista, incluso en el texto habla de la esclavitud, y pues precisamente tenían que aprender el idioma, ¿no? Se toman bases de ese idioma, se toman palabras y así surge un nuevo idioma. Podría decirse que incluso el español mexicano es un pidgin, aunque bueno, porque tenemos palabras de otras lenguas indígenas y una combinación del español y pues todo hace contexto, ¿no? Bueno, cuando un idioma criollo convive con una lengua lexificadora original, se produce un continuum postcriollo, en que los miembros de la comunidad lingüística combinan aspectos del idioma criollo con estructuras del idioma original, según su nivel de escolaridad. A lo largo, se puede producir una descriollización en dirección a la lengua lexificadora, siempre que se den las condiciones sociodemográficas que garanticen el triunfo del idioma lexificador. Esto quiere decir, por ejemplo, en el texto nos habla, por ejemplo, de el guaraní, que era el idioma típico de Paraguay, pero cuando llega el español surgió un evento donde se empieza a combinar el idioma, el guaraní original con el español, y incluso ya no le llamaban guaraní, a esa combinación le llamaban paraguayo. Ese es el continuum postcroyo, o sea, tienes tu lengua indígena y tienes el español, tienes una base, puedes combinar una base gramatical del español, pero a lo mejor el artículo, la omisión de personas, el complemento directo cambia en el guaraní y esa combinación te hacen un nuevo idioma. Hay varias lenguas indígenas de las que menciona el texto, principalmente está el papiamento, bueno, aquí dice lengua vernácula de las Antillas holandesas, que contiene elementos del español, españoles, portugueses y además de unas contribuciones posteriores del idioma holandés. También está el palenquero, la lengua vernacular de la aldea afrocolombiana
de San Basilio de Palenque. Este hace referencia a que, por ejemplo, llegaron los esclavos de África hacia, ¿cómo se llama? Hacia Colombia, y al estar en contacto con sus lenguas nativas más el español que se andaba en Colombia, porque el español que se andaba en Colombia ya no era el castellano original, se combinó y debido a esto surgió ese idioma, el papiamento. Eh, También nos dice el texto, como aquí dice, existen por lo menos 3 variedades acroyadas del español en las Islas Filipinas, conocidas colectivamente como chabacano. El chabacano es otro de estos idiomas. Según muchos investigadores, el español hablado por negros bozales nacidos en África, que hablaban variedades particularmente adquiridas del español, debe haberse convertido en una lengua criolla en Cuba, Puerto Rico y posiblemente otras regiones del Caribe hispánico. Así es la combinación, como les digo, de alguna lengua criolla con el español. Tomas una base gramatical o una base fonológica, o incluso el artículo, por ejemplo, ahorita mencionaba del guaraní. En el guaraní omiten, en el texto dice que omiten el artículo. Por ejemplo, ellos no dicen voy a la casa de mi compadre, ellos dicen voy a la casa del compadre, no dicen el mío, no dicen el posesivo, y eso lo tomaron del guaraní y lo tradujeron, lo pusieron en el español. El texto nos habla de muchos referentes, ya de que la combinación de varias lenguas, el chabacano, el palenquero, el papiamento, son lenguas que se combinaron. Incluso menciona que el creyol es una lengua que tiene el 99% de palabras francesas, pero en realidad no es francés, debido a que su estructura gramatical es otra, porque en el francés ocupas sujeto, verbo y predicado, y en el creyol es completamente diferente. También leí sobre uno que se llama el pirajá, por ejemplo. Ese es un idioma que tiene un origen indígena, pero en ese idioma no tienes tiempo ni futuro ni pasado, tienes tiempo solamente presente, lo que quiere decir que, pues como ellos lo ven, es el tiempo que importa, el pasado ya no importa, el futuro es incierto, lo que importa es el ahora. Literalmente de eso te habla ese idioma. Les recomiendo mucho leer la antología. Hay una gran extensión de temas dentro de la antología, varios lingüistas son mencionados y varios investigadores sobre precisamente idiomas y lenguas criollizadas que sobrevivieron después del español. ¿Qué más? Creo que esto sería todo. Aquí tienen la bibliografía de las lenguas criollas de base hispano y los autores. Les recomiendo también, si van a estudiar lenguas criollizadas, por ejemplo, en lo particular, yo estoy haciendo una investigación sobre el zapoteco. Yo soy originalmente de Zacatecas, pero vivo aquí en Oaxaca en estos momentos. Mi tío es zapoteco y estoy precisamente investigando en qué regiones de aquí todavía en Oaxaca se habla el zapoteco, en donde el español ya se quedó asentado y donde hay una combinación de los dos. Esto a lo mejor se los enseño en un próximo video. Y de mi parte sería todo. Consultar mi bibliografía y que tengan una buena tarde.